Hola, hoy vamos a hablar de la intervención francesa en México, que por obvias razones, pero para quien no lo sepa, está ligada íntimamente con el Segundo Imperio Mexicano. De hecho, el Segundo Imperio Mexicano va a englobarse dentro de esta invasión que Francia va a hacer a México. Hay que decir antes que esta invasión ya tenía un antecedente. De hecho, el país, el único país con el que México tuvo dos guerras o ha tenido dos guerras durante toda su historia como nación independiente es Francia. Pues bueno, esta guerra, esta invasión, duró de 1861 a 1867. Por casi 6 años, miles de soldados franceses van a venir a México y va a ser una guerra totalmente cruel para ambos bandos. Obviamente, los mexicanos están en su territorio, se están defendiendo, tienen todo el derecho a hacerlo, pero también los franceses van a tener grandes pérdidas. Se calcula que el ejército mexicano, que no era un ejército completamente formal, quiero decir, hubo muchos civiles, mujeres, niños uniéndose a la resistencia, agrupó más o menos a 70,000 combatientes, apoyados por 3,000 soldados americanos en la última etapa. Del bando francés, del lado francés, hay 40,000 soldados franceses que van a ser enviados a México y además van a ser apoyados por 20,000 mexicanos imperialistas. Estas cifras son aproximadas. Al inicio de la intervención francesa, España y Reino Unido también van a enviar a sus armadas, pero nunca van a entrar en combate. España va a enviar a más de 6,000 hombres y Reino Unido va a enviar a 700. Mientras que el ejército francés, ya durante el imperio de Maximiliano y Carlota, que va a ser instaurado en esta intervención francesa, va a estar apoyado por casi 8,000 voluntarios del imperio austrohúngaro, 1,460 belgas, 424 soldados turcos y bastantes voluntarios de diferentes países de Europa y el norte de África. El ejército invasor va a perder a 14,000 hombres, que no es una cifra pequeña, sobre todo considerando los números totales del ejército. Va a perder a 14,000 hombres en México. 14,000 soldados van a morir en México por la ambición del emperador Napoleón III de construir en América Latina un área de influencia francesa y ponerle freno a las ambiciones de expansión de los Estados Unidos. Que, paréntesis, no son los Estados Unidos de hoy en día. Estados Unidos es entonces una potencia emergente, pero todavía no es una potencia como lo es hoy. Entonces, en aquella época Francia superaba a Estados Unidos en todo y si hubiera tenido la oportunidad de darle batalla. De hecho, el ejército francés se va a retirar de México no porque pierda, siento decirle esto a los mexicanos, sino porque estalla en Europa. Bueno, no estalla todavía, pero va a estallar muy pronto la guerra franco-prusiana, es un hecho. Prusia es este reino, este estado que en el futuro va a ser la columna vertebral de lo que va a ser Alemania. Y Prusia aplasta a Austria, aplasta a la Austria de Francisco José. Y una vez que ha aplastado a Austria, a Francia le queda clarísimo que los que siguen son ellos. Entonces van a retirar al ejército francés hacia Francia. Pero bueno, algunas precisiones que hay que hacer sobre la segunda intervención francesa en México. Este video en realidad solo busca detallar datos generales para que podamos partir de un mismo lugar. Vamos a estar subiendo videos para hablar a profundidad
de diferentes aspectos del Segundo Imperio Mexicano. Em, ¿Cómo se origina esta guerra en el contexto internacional? Esta invasión. Hablo de que es una guerra porque va a ser una guerra, pero a menudo se ha utilizado y creo que es la palabra correcta, muy bien elegida por los historiadores mexicanos, la intervención francesa en México, porque lo que Francia va a buscar es intervenir en la política de México colocando a Maximiliano en el trono. Es un proyecto, pues sí, de los conservadores mexicanos, pero también es un proyecto francés, financiado por Francia. Obviamente Francia va a querer cobrarse con las aduanas y con una cantidad estratosférica de dinero que le va a pedir a Maximiliano cada año para pagar. Es uno de los pocos casos en la historia en que el país invadido paga al ejército de ocupación. De verdad, por muy fans que seamos de Maximiliano y Carlota, tenemos que entender que esta fue una intervención injusta y dolorosa. Más allá de que los conservadores tuvieran en parte razón de que los gobiernos liberales tampoco habían sido muy estables o del todo benéficos para el pueblo de México, pero no podemos negar que esta fue una guerra cruenta, una guerra innecesaria que solo regó sangre y que no consiguió nada, porque ni Francia consiguió lo que quería, ni los conservadores consiguieron lo que querían y los liberales pues perdieron incontables vidas, la economía del país se vio severamente afectada y obviamente la república va a triunfar y jamás va a volver a haber otro intento de instaurar una monarquía en México. Así que podemos decir que sí fue un triunfo de la república. Pero ¿qué era lo que pasaba? Bueno, resulta que México tenía una deuda enorme, enorme con varios países europeos a los que les había pedido prestado dinero en las décadas anteriores. Em, Reino Unido, principalmente, España y Francia. Y, pues, asolado por las guerras de la década de 1850, México se ve imposibilitado para pagar y el presidente Benito Juárez ordena la suspensión de los pagos. Inmediatamente Francia, España y Reino Unido acuerdan, a veces se me va la onda, pero bueno, lo bueno de que estos videos son como una charla es que es como una plática entre amigos, así que discúlpenme. Francia, España y Reino Unido acuerdan reunirse en la Convención de Londres y van a decidir que van a venir directamente a México con sus armadas a exigir el pago bloqueando los puertos y reteniendo las aduanas. Y así lo van a hacer. Pero Francia ya tiene un plan secreto. En realidad Francia sabe muy bien a lo que viene a México, porque la emperatriz Eugenia, una española que estaba casada con Napoleón III, que es descendiente de hecho de Moctezuma, hermana de la duquesa de Alba, de una familia muy aristocrática de España, muy católica, tiene desde su niñez amistad con uno de los principales conservadores exiliados en Europa, un mexicano. Bueno, pues Eugenia, un grupo de mexicanos y Napoleón van a tener conversaciones por meses, incluso por un par de años, para discutir un proyecto mediante el cual Francia pueda poner orden, entre comillas, en México. No digo que México no necesitara que se pusiera orden, pero no estoy muy seguro de que Napoleón III fuera la persona indicada para hacerlo. Era un hombre, la verdad, pues sin escrúpulos, lo había demostrado en diferentes momentos de su vida. Y era un hombre muy ambicioso, muy acomplejado, porque nunca llegó a la estatura de su tío Napoleón Bonaparte y estaba obsesionado con extender la influencia de Francia en el mundo. Así que esta necesidad de Napoleón de poner un dique, un freno
a la expansión estadounidense en el continente americano, de promover su imperio en el exterior, de generar un mercado más amplio para Francia, va a coincidir con los intereses de los conservadores mexicanos, con el deseo de Eugenia también de mostrar su poder, porque se siente profundamente resentida, porque Napoleón tiene una amante literalmente conocida por todos, y ella va a buscar siempre actividades en las cuales inmiscuirse, ya sea escribir libretos para algún ballet, diseñar escenarios para la ópera, para una obra de teatro, también para el ballet. Y en esta ocasión decide que el proyecto mexicano, como lo llama ella, va a ser su proyecto personal, va a ser su misión. Pues bueno, Francia ya tiene todo un plan para este momento, para invadir México. En realidad, la Convención de Londres y esta alianza franco-española británica es solo una fachada. Inglaterra y España se van a retirar después de que México promete pagar, pero Francia va a continuar avanzando. Y es en este momento, unos meses después, en que Maximiliano y Carlota reciben, ahora sí formalmente, ya se les había informado por varias fuentes, a través de varias personas, ya estaban estudiando el proyecto, pero ahora sí van a recibir formalmente la invitación de Napoleón III para venir a reinar a México apoyados por las bayonetas francesas. Y después de muchas negociaciones, van a aceptar. Entonces, la intervención francesa en México es el escenario dentro del cual podemos situar al segundo imperio mexicano. Esta guerra va a ser muy difícil para los franceses. Van a perder en la famosísima batalla de Puebla, pero van a ganar muchas batallas. Va a ser una guerra pues bastante pareja, la verdad. Hubo tantas derrotas mexicanas como derrotas francesas, hubo tantas victorias mexicanas como francesas, pero va a ser una guerra muy costosa y muy penosa para los franceses, porque México es un país geográficamente con una orografía muy complicada, no tiene ríos navegables, es un país con un clima extremo incluso para los que están acostumbrados a él. En aquella época mucho más, no había comunicaciones, entonces los franceses van a tenerla bastante difícil. Eso sí, la verdad van a llegar tan al norte como la ciudad de Chihuahua, pero nunca van a alcanzar Paso del Norte, que es la actual Ciudad Juárez, donde se ha refugiado el gobierno republicano de Juárez. No van a llegar más allá de Chihuahua, van a tener que retroceder poco a poco a Parral, bajando hacia San Luis Potosí, y finalmente los franceses van a abandonar México en el año de 1867, bueno, por etapas entre 1866 y 1867. Maximiliano se entera bastante pronto que Francia se va a retirar, y es el momento en que Carlota tiene que ir a Europa a pedir ayuda y a pedirle a Napoleón que no retire el ejército en México y que cumpla su palabra. Pero Napoleón no lo va a hacer porque ya no está en los intereses de Francia y porque de verdad se viene la guerra en cualquier momento con Prusia, que es un monstruo de 1000 cabezas que está creciendo y creciendo. También para este momento los Estados Unidos, que habían estado ocupados en su guerra civil, han terminado su guerra civil y ahora se encuentran completamente concentrados en ayudar al ejército juarista a quitar a los franceses de territorio mexicano y acabar con el segundo imperio. No les conviene tener un imperio en su frontera sur. Y no solo lo van a hacer a través del apoyo militar y del apoyo económico, sino del apoyo, perdón, de la presión política. Estados Unidos va a presionar y va literal a amenazar a Francia y un poco también a Austria para que se retiren inmediatamente de México. Recordemos que Austria también había enviado una cantidad considerable
de soldados a México, al igual que Bélgica. Pues bueno, además también hay que considerar que todo apoyo diplomático que Maximiliano y Carlota hubieran tenido en el pasado no está en condición de ayudarlos. Francisco José acaba de ser derrotado por Prusia, y además de que es muy humillante porque se había manejado durante todo el siglo esta cuestión conocida como la pregunta alemana, que es cuál de las dos naciones, Prusia o Austria, va a ser la que va a liderar el mundo alemán y a unificar a Alemania. Pues bueno, ya quedó claro que Austria está fuera de la jugada, que Prusia, muy pronto el imperio alemán va a ser la gran potencia continental de Europa. Francia también se encuentra en graves aprietos. El padre de Carlota ha muerto en 1865 y ahora reina su hermano Leopoldo II, con quien no tiene una buena relación. Total que el escenario internacional hace que el segundo imperio mexicano caiga precisamente y principalmente porque el ejército francés se retira de México. Y una vez que se retira, Maximiliano se queda literal con un ejército de unos 3.000, 4.000 hombres y se va a replegar a Querétaro, en un sitio larguísimo en el que ya sin franceses, algunos franceses que han decidido quedarse en México como voluntarios lo van a ayudar, pero va a tener que resistir un largo asedio a la ciudad de Querétaro, que literal los que conocen Querétaro saben que es una ciudad muy fácil de rodear y de la cual es muy difícil escapar una vez que ya te rodearon. Pues ahí Maximiliano va a tener que rendirse en algún punto porque la población ya no tiene que comer, ya no tiene agua, ya no soporta el sitio y va a ser fusilado. Menciono esto porque de verdad al hablar de la intervención francesa no podemos dejar de hablar del segundo imperio mexicano. Ya haremos más videos para hablar a detalle de algunos aspectos o momentos de la intervención francesa en México porque es un tema muy complejo y se tiene que abordar aspecto por aspecto. Si les gustó este video den like, si no les gustó den dislike, compartan, comenten, propongan, vean los demás videos que subimos. Ya está la biografía de Maximiliano, ya está la biografía de Carlota y seguiremos con esta serie sobre el segundo imperio mexicano. En el próximo video hablaremos de la llegada de Carlota y Maximiliano a México, que sé que es un tema muy esperado por ustedes. Muchas gracias.